padres que llenos de amor hacen brillar el hogar con luz, con amor. Hoy siento alegría, Señor, con los hijos que no se rinden. Viven cada día tentados por sexo, dinero, pero vence el amor. Una familia es familia si hay comprensión. Porque amamos la familia. Aquí en María Evangelizadora Radio, un pedacito de cielo en tu hogar, nos complacemos en presentar mujer, madre, hija, hermana. Con estas hermanas, Araceli Mondragón y Teresa Martínez. Y como invitada especial hoy, nuestra hermana Irma Citalán. Muy buenas tardes, queridos hermanos, hermanas de María Evangelizadora Radio. Este viernes ha sido un viernes de bendición, un viernes muy bendecido con tanta presencia del Espíritu Santo. Creo que todos los que estuvimos conectados a realidad, a la luz de la fe, en este viernes fraterno hemos disfrutado y hemos gozado el programa. Y bueno, ya como si nada, estamos terminando esta semana. Estamos aquí esperando que nuestra querida Araceli Mondragón se una a nosotros. Está un poquito atrasada, movilizándose de un punto a otro. Y nuestra hermana Teresa Martínez igualmente. Pero vamos a aprovechar estos minutos, mis hermanos, para empezar aquí a saludarlos, empezar a comentar sobre este tema hermoso del día de hoy que las hermanas han preparado. Queremos hablar un poco sobre el amor, sobre la familia, sobre nuestros hijos. Mucho hemos comentado en la radio, mis hermanos, sobre estas realidades que la familia en estos tiempos está atravesando, sobre justamente el hecho tan triste y tan lamentable que ocurrió hace un par de días en Texas. Entonces todas estas situaciones vemos que son causa o son el efecto de familias desintegradas, de falta de amor en la familia, y justamente eso es lo que había motivado a Araceli y a Teresa a que comentáramos sobre esto, que habláramos sobre la importancia que es fortalecernos en la educación de nuestros hijos, nosotros como padres, saber orientar, saber guiar y ocuparnos de ellos, ¿verdad? Sabemos que esta tarea es muy complicada, es muy difícil, especialmente en contextos como el que muchos de ustedes, hermanos, viven allá en los Estados Unidos. Gracias a Dios, los contextos de los países en América Latina son un tanto distintos y un tanto más favorables al concepto que se tiene todavía de familia. Muchas familias en estos países tenemos todavía esa práctica de reunirnos, de estar juntos para los tiempos de comida, de ir juntos a la iglesia. Todavía por acá nosotros tenemos ese concepto del domingo, del día del Señor, del día de no trabajar. Sabemos que allá en los Estados Unidos y en los países europeos, en algunos, pues estas realidades ya no son así. Las jornadas laborales son de corrido. Hay jornadas de domingo a viernes, se descansa sábado únicamente o se descansa cualquier día entre semana. Los horarios igualmente son extendidos, ya no son las 8 horas como en muchos oficinas, más que todo estatales, ¿verdad? De 8 horas laborales, de 8 a 4 de la tarde. Sin embargo, estos horarios tan extendidos han sido de beneficio, por un lado, del beneficio de tener esa oportunidad de trabajar, del beneficio de tener un ingreso a la familia, del beneficio de poder agenciarnos de bienes materiales para poder darles a nuestros hijos. Creo que esa es la parte bondadosa de ese país, especialmente en Estados Unidos. Es un país de oportunidades donde trabajo hay
en su mayoría. Sin embargo, también vemos ahí la parte negativa. La parte negativa en esos horarios extendidos, en esos horarios que ocupan sábado y domingo, de esos horarios donde la dinámica nos envuelve de tal manera que ya no hay tiempo para estar en cuerpo y alma en la casa, de estar con los hijos, de estar con la familia, de dedicarle ese tiempo a Dios, que es lo que el ser de la familia, ¿verdad? Es el núcleo central de la sociedad y es la familia cristiana quien debería actuar a ejemplo de esta familia de Nazaret. Entonces, mis hermanos y hermanas, esta es la realidad que en muchos países se está viviendo. Y entonces queríamos este día aprovechar este tema y hacer un poquito de reflexión sobre lo que es la familia, sobre lo que implica y lo necesitamos. Y aquí habíamos elegido con Araceli parte del texto del capítulo 7 de la alegría del amor, que es una exhortación apostólica del Vaticano, que el Papa Francisco emitió en el año 2015. Entonces vemos aquí en este documento tan hermoso que es una de las riquezas que tiene nuestra Iglesia Católica, que deberíamos de conocer, mis hermanos, y de sacarle beneficio. Entonces, en este capítulo 7 de esta exhortación nos dice que la familia es el ámbito de la socialización primaria, porque es el primer lugar donde se aprende a colocarse frente al otro, a escuchar, a compartir, a soportar, a respetar, a ayudar y a convivir. Vemos todos estos verbos de acción, mis hermanos, que merece reflexionarlos, ¿verdad? Porque entonces es allí, y qué mejor que este compartir, este escuchar, este respetar, se haga en ese contexto alrededor de una mesa, que creo que la mesa en un hogar es muy significativo. En la iglesia vemos un altar por el respeto que se merece, es donde se hace el sacrificio, es un altar. En nuestro hogar es la mesa de comedor, pero es la mesa que es no solo para comer los alimentos, sino también es el espacio para escuchar, para compartir y para convivir. Es triste, hermanos, yo he visitado algunos hogares de los Estados Unidos, de algunos hermanos migrantes, y yo he visto otras cosas distintas. He visto la mesa así, llena de cualquier cosa. Se usa para cualquier cosa, pero no se usa para compartir. No se usa para convivir. No se usa para dialogar. No se usa para escuchar. Y es aquí donde yo quisiera llamar a la primera reflexión, mis hermanos, de que volvamos a ocupar nuestra mesa de comedor para lo que debe ser. Y yo sé que los contextos son distintos y diversos, pero tratemos de organizarnos de tal manera de tener si no es todos los días, ese tiempo para comer juntos, compartir, dialogar y convivir. Tratemos de hacerlo las más veces posibles durante la semana, unas 3 veces, 2 veces, una, no sé, depende de cómo, pero que todos coincidan y que todos respeten esta hora, que es el miércoles o es el martes en la noche, donde vamos a estar todos como familia y que podamos compartir, hermanos. Hagámoslo. Es muy importante y es muy necesario que estemos cerca de nuestros hijos, pero sobre todo que sepamos en dónde están nuestros hijos. Y es aquí también otra pregunta que quisiera que respondiéramos, pero antes vamos a ver si Araceli tiene alguna reacción sobre lo que estábamos hablando de la familia y la importancia que yo le encuentro a la mesa, a esa mesa de comedor, a esa mesa de reunión donde vamos a
a justamente hacer vida lo que es la familia, un ámbito de socialización. Bienvenida, Araceli, que ahora yo te doy la bienvenida a ti. Muchísimas gracias, mi querida hermana. Te amo mucho con todo el corazón, no hace falta decirlo. Y bueno, escuchándote atentamente, me gustaría, antes que nada, felicitarte a ti y a nuestro querido Oscar por ese hermoso matrimonio que tienen, por el aniversario que están cumpliendo, y está bien tomado de la mano de este hermoso programa que traemos. ¿Por qué? Porque es el amor, la tradición y la familia. El amor te lleva ¿a dónde, mi querida hermana? A la mesa de sacrificio, al altar, al sacramento. Ese mismo amor te lleva al altar del dormitorio, donde son concebidos los hijos, bendito y alabado sea el Señor. Y ese mismo amor, ya concebido los hijos, nos lleva a convivir en pareja, en el comedor, y con los hijos en familia en el comedor. Y como bien dices tú, mi querida hermana, el ver que a veces el comedor se ha convertido incluso hasta en la propia oficina, ¿verdad? Pero ha dejado de ser un comedor de convivencia, donde realmente se miren a los ojos, donde realmente se escuchen, donde realmente compartan, donde realmente el amor se avive. Y mira qué maravilloso esto de los 3 altares. Yo recibí desde mis clases prematrimoniales y yo decía, wow, qué interesante, pero sí, es interesantísimo. Y los 3 juegan un papel importantísimo, mi querida, porque tenemos que alimentarnos eucarísticamente, y también antes de ir a dormir como padres tenemos la responsabilidad de orar por nuestros hijos. Antes de cualquier cosa, seguir orando por nuestro matrimonio, orando por nuestros hijos. Y qué hermoso cuando la mamá, aunque sea una profesional, aunque el Señor le haya abierto puertas y sea una profesional, la mamá preciosa aún piensa en el desayuno, aún piensa en el almuerzo, aún piensa en la comida y aún piensa en mirar la televisión. Qué importante, mi querida hermana, que son cosas tan fáciles y tan sencillas, pero que triste y lamentablemente las hemos sacado de nuestro hogar. Probablemente en Latinoamérica no sea tan común, ¿verdad? Porque en Latinoamérica a cierta hora todos se reúnen para el almuerzo, a cierta hora todos se reúnen para el desayuno, a cierta hora está lista la comida. Pero triste y lamentablemente, mi querida hermana, en los Estados Unidos, donde dice el Padre Toro que si quieres ver esclavos de verdad, vayas a Estados Unidos, donde la gente vive para trabajar, tristemente, y no trabaja para vivir, sino vive para trabajar, y se ha olvidado de alimentar espiritualmente, emocionalmente a los hijos. Ha abandonado a la familia. La mujer ha abandonado a la esposa y los hijos, el esposo ha abandonado a la esposa y a los hijos se sienten abandonados por los padres, y a su vez ellos mismos abandonan a los padres. Se encierran en un cuarto, y eso se ve mucho acá en los Estados Unidos, mi querida hermana, y es por eso que la importancia de resaltar lo que es el amor, la tradición y la familia. Alimentar a nuestra familia. No solamente alimentarla o trabajar fuertemente para alimentarlas físicamente, sino realmente trabajar arduamente, espiritualmente hablando también, para alimentarlos espiritualmente. Mira lo que ha pasado, mi querida hermana. Un joven no tenía ese apoyo de su madre, esa comprensión, ese acompañamiento, y ha llegado a desatar su furia, toda esa furia y todo ese odio que él tenía guardado en unos jovencitos mucho menores que él e inocentes de lo que él estaba viviendo y sufriendo. Creo que es una llamada de atención, mi querida hermana, para realmente comenzar a valorar ese matrimonio que tenemos, comenzar a alimentarlo espiritualmente hablando, y comenzar a retomar esa familia tradicional, y nuevamente desempeñar el amor en todos y cada uno de ellos. Así es que te cedo la palabra, mi querida hermana, para que sigas ayudándonos a través de hermoso documento que el Papa Francisco nos exhorta a tener a todos para seguir alimentándonos, para seguir renovando. Bien decías, cuántas frases de acción, cuántas palabras de acción,
precisamente creo que el Papa Francisco quiere que nosotros seamos una familia en acción, que no solamente seamos una familia de apariencia o que aparentemos ser una familia, sino que seamos una familia de verdad. Sí, mi amada Araceli. Mira, todo estas, yo ahorita releyendo me quedo pensando, pero especialmente yo quisiera en este momento hablarle a mis hermanas mujeres, que hemos caído también sobre esos conceptos de igualdad y que creemos que tener la igualdad es también que el hombre cocine, que yo voy a trabajar y me olvido de mi casa, me olvido de mis hijos, me olvido de todo, ¿verdad? Porque yo tengo que trabajar. Yo quiero decirles, mis amadas hermanas, que nosotros somos piezas únicas, hechas a la imagen y semejanza de Dios. Tenemos toda la dignidad de hijas de Dios, igual que nuestros hermanos varones, igual que nuestro esposo. Sin embargo, nosotros hemos sido dotadas de muchas gracias, de muchas virtudes, de muchas habilidades, de muchas capacidades que podemos explotar de manera positiva, mis hermanas. No quiero ponerme yo de ejemplo, solo les quiero comentar, mis hermanas, que bendito y alabado sea Dios. Yo he sido una mujer muy bendecida. Y en mi último puesto de trabajo, yo tuve un alto puesto en el gobierno, fui funcionaria pública, pero para bendición mía y de mi familia, este puesto está aquí mismo en mi ciudad. Y yo salía después de tener una mañana muy ajetreada, con muchas citas, muchos compromisos, muchas cosas que firmar, analizar, etcétera. Yo salía de la oficina y todos los días venía a almorzar a la casa, porque tenía la bendición de que está a 5 minutos manejando. Y yo dejaba hecho el almuerzo antes de irme a trabajar, o venía a hacerlo. Pero ¿por qué yo me sacrificaba? Porque muchos decían, no, hay que comprar nada más. No, mis hermanas, yo he sido una de las que no me gusta comprar comida, porque me gusta que mis hijos tengan lo mejor. Me gusta cocinarles con amor. Me gusta darles nutrición, no solo que coman por comer. Me gusta que las cosas estén frescas. Entonces, yo, aunque a veces salía de madrugada, dejaba hecho el almuerzo en la noche o venía todavía al mediodía a terminarlo. O sea, en la oficina yo era la gerente y hasta me llevaban mi cafecito y licenciada, tome esto, tome lo otro. Y cuando yo entraba a mi casa era la muchacha que corría con los sartenes a cocinar y a comer y a regresarme a la oficina. Claro, era agotador, sí, mis hermanas. En la noche, a veces yo a las 8 de la noche salía de la oficina y venía, y pues yo esperaba que alguien me recibiera con un café calientito o algo. Nada, venía y los chicos, mami, ¿y qué vamos a comer? Entonces yo venía cansadísima, pero el cocinar para mí era como desconectarme de la oficina y vivir ese momento en familia. Nadie me obligaba a hacerlo, porque aquí era muy difícil encontrar ayuda, ¿verdad?, en cuanto al servicio doméstico. Entonces yo terminé haciéndolo yo misma. Y por supuesto con la ayuda de Oscar, ¿verdad?, que él se encargaba de toda la limpieza, etcétera. Compartíamos los quehaceres. Sin embargo, solo les pongo este ejemplo, mis hermanas, para que no piensen que yo, como ya soy profesional, yo ya tengo un título, yo ya tengo un puesto de trabajo donde a mí me sirven y yo vengo a mi casa a ser servida, o simplemente ordeno comida, porque eso es otra cosa que yo critico de lo que yo he visto allá en los Estados Unidos, que es muy fácil pasar a comprar porque yo no tengo ganas de cocinar. Y sí, está bien, yo de vez en cuando está bien. Pero si se dan cuenta, mis hermanas, la forma que se cocina en otros lugares generalmente es con mucha grasa y uno no sabe qué tipo de grasa. Yo personalmente me ocupo mucho de usar solo aceite de oliva, etcétera, ¿va? Tratar de poner cosas muy que son buenas para la salud. Entonces, hablo de esto, mis hermanas, porque nosotras, las mujeres, somos piezas importantes para mantener esa cohesión y para trabajar con la familia, que cuesta. Claro que cuesta, mis hermanas. ¿Dan ganas de tirar la toalla? Sí, dan ganas. Porque a veces uno dice esa igualdad, sí, igualdad de derechos, igualdad del puesto, igualdad de todo, sí. Pero nos echamos a la espalda más responsabilidad, porque tengo que ser buena gerente, pero también tengo que ser buena mamá, buena esposa, buena hija.
Entonces ahí es donde viene, pero todo esto nosotros tenemos la capacidad, mis hermanas, para hacerlo, porque hemos sido dotadas de eso por Dios y porque tenemos una Madre Santísima que tenemos que ser ese ejemplo, esa madre modelo de humildad, de fe, de servicio, de disposición, etcétera, y todo, hermanos. Entonces eso quería hacer esa llamada a mis hermanas, especialmente que a veces bajo la falsa igualdad queremos hacer lo que los hombres hacen o queremos no hacer o queremos dejar de cumplir algunas responsabilidades que son innatas a nosotras las madres, las mujeres. Pero el otro punto que quiero que abordemos, mi querida Araceli, para nuestra audiencia, la pregunta de ¿en dónde están nuestros hijos? O sea, y físicamente podemos decir, sí, yo sé, mi hijo, por ejemplo, ahorita está ahí sentado en la computadora porque está haciendo clase virtual. El otro está en el comedor. Sí, físicamente yo sé. ¿Realmente están en su clase? ¿Realmente están haciendo lo que tienen que hacer? Porque muchas veces sabemos que están en su cuarto encerrados, pero ¿en dónde están? Pero esa pregunta va más allá y esta es la reflexión de este espacio donde dice que debemos de fortalecer la educación de nuestros hijos. ¿Quién está realmente educando a nuestros hijos? ¿Lo estamos haciendo nosotros? ¿Se lo estamos delegando a que lo hagan las maestras de la escuela? Que muchas veces, aquí por ejemplo, muchas maestras tienen niveles muy bajos de educación y les pagan tan poquito que la educación es mediocre, la que dan en nuestros colegios, en la educación privada, no sé allá. Entonces, ¿cómo vamos a delegar que alguien externo eduque a nuestros hijos? Pero vamos más allá. Aquí nos dice este texto, ¿qué lugar ocupan la diversión, el entretenimiento? ¿Quiénes entran a la habitación de nuestros hijos a través de las pantallas? A través de la televisión, a través de la pantalla del teléfono, a través de la pantalla del iPad, de la tablet, de la computadora, etcétera, etcétera, todo, que ahora es todo pantalla, pantalla. ¿Quién está entrando a nuestra casa por medio de nuestros hijos? ¿Qué tanta vigilancia nosotros, vigilancia en el sentido positivo, hermana, vigilancia, y qué tantos riesgos tienen nuestros hijos de ir formando un carácter agresivo, de ir cometiendo abusos o incluso cayendo a vicios? Yo conozco aquí, en mi contexto local, varias personas adictas al juego, que se encierran en su cuarto con una computadora, que lo único que saben usar la computadora es para los juegos, y con una botella de licor al lado. Y empiezan sus jornadas nocturnas hasta las 3 de la mañana, 4 de la mañana. O sea, realmente, como este caso, hay muchos casos de jóvenes que están perdidos en esos vicios. ¿Pero por qué? Porque no han tenido una supervisión adecuada, porque les ha hecho falta ese espacio de convivencia, porque les ha hecho falta ese espacio de diálogo de nosotros como padres, de interesarnos realmente cuáles son los intereses de mi hijo, qué es lo que le agrada, qué es lo que le desagrada y en dónde está, como dice el Papa Francisco, ¿verdad? ¿En dónde está? Que esta es una pregunta muy trascendental en un sentido de existencia. ¿Dónde está posicionado desde el punto de vista de sus convicciones, sus objetivos, sus deseos, sus proyectos de vida? Y una pregunta más profunda, ¿en dónde está su alma? ¿Hacia dónde va su alma, mis hermanos? ¿Lo sabemos? ¿Lo deberíamos de saber? ¿Quisiéramos entender eso? Porque a veces nos preocupamos de que tenga los zapatos de última moda, los Nike, que tenga ropa de marca, que esté bien vestido externamente. Pero ¿cómo está internamente, mis hermanas? Es ahí donde esa pregunta de cómo están nuestros hijos debe ir mucho más profundo. Pero nosotros también encontrarle una respuesta a esa pregunta e interesarnos por darle esa respuesta. ¿Quieres comentar, mi querida Araceli?
Así es, mi querida hermana, ¿dónde está el alma de nuestros hijos? Y efectivamente, muchas veces viviendo en la superficialidad, en la banalidad, nosotros queremos que nuestros hijos tengan los mejores zapatos, que sean los que se vean mejor, incluso hasta en una fiesta familiar. Queremos que lleven las mejores ropas, los mejores vestidos, pero realmente lo que nosotros debemos de procurar es el alma de nuestros hijos. Y otra cosa muy importante, mi querida hermana, tú hablaba en este documento de los deseos y proyectos de nuestros hijos. Y triste y lamentablemente muchas veces nosotros queremos vivir la vida de nuestros hijos. Queremos regirla tanto que no dejamos que ellos vivan su vida y sus sueños y realmente lo realicen, porque de cierta manera solo quieren complacer lo que mamá o papá quiere. Es muy importante también saber escucharlos. ¿Cuánto hace falta escuchar a nuestros jóvenes? Yo escuchaba a una amiga que me decía que obviamente fue un trancazo, no se lo esperaba, su nena salió embarazada, no se lo esperaba, y ella dice, ¿pero qué va a pasar con su carrera? ¿Qué va a pasar? O sea, ¿dónde? Con un hijo ya no va a poder hacer lo mismo. Y yo le decía, bueno, creo que nosotros como padres proveemos y los apoyamos para que tengan educación, para que tengan una carrera, pero no necesariamente se van a desarrollar las cosas tal como nosotros queremos y como lo hemos pensado. La vida de tu hija es tu hija y tú tienes que dejar que viva su vida. ¿Qué va a pasar el día de mañana si cuando ella tiene a ese bebé en sus brazos diga, yo quiero ser mamá 24 horas al día, 7 días a la semana? Porque ha sucedido. Hay personas que incluso han renunciado a su profesión y se han dedicado total y plenamente al hijo. Incluso le dan la misma educación de la escuela porque no quieren que se intoxiquen con todos los peligros que hay en la educación, tristemente en la educación gubernamental. Entonces el punto era decirle, querida hermana, querida amiga, deja que tu hija viva su vida. Nosotros estamos de apoyo, de acompañamiento. Y sí, nos llevamos decepciones, pero la vida es de ella, no tuya. Yo creo que eso es muy importante, Irma. Yo antes era una persona muy banal, muy superficial, viviendo en esa banalidad y en ese superficialismo, lastimé y herí a mis hijos. ¿Por qué? Porque uno quiere que se vean perfectamente todo el tiempo y que corrige tu postura y que esto que lo otro, pura tontería. He aprendido, mi querida hermana, a aceptar a mis hijos como son, a ver el gran tesoro que Dios me ha dado a través de mis hijos, y el Señor me ha hecho aprender mucho de mis hijos. Me ha hecho amarlos, aceptarlos, porque ellos han aceptado a esta mujer como madre y que no es perfecta, muy por el contrario, es completamente imperfecta. Pero hablabas también es de quienes entran a la habitación de nuestros hijos, hablando del televisor. ¿Qué es lo que miran nuestros hijos? ¿Qué es lo que realmente les está llenando la pupila? Y esto es algo muy importante, mi querida hermana. Antes el televisor ni siquiera existía. Las familias convivían en el comedor precisamente, hablaban, charlaban, jugaban juegos de mesa, salían afuera a tomarse un café. No existía este televisor que, lejos para hacer un bien, muchas veces se utiliza para alejarnos y separarnos como familia, porque no hay un diálogo, porque solamente queremos ver lo que está en el televisor. Y otra cosa, creo yo, mi querida hermana, y muy importante, que en la casa solo debe de haber un televisor y debe estar colocado en la sala. Y así todo el mundo ve qué es lo que están viendo todos, porque no hay nada que ocultar, porque si eres una familia no vas a ver nada que sea inadecuado, y más si los niños están alrededor tuyo. Y es que no deberíamos de ver nada inadecuado. Debemos de ver el contenido de las películas, de cualquier programa que tú estés mirando. ¿Por qué? Porque ahí es donde entra la contaminación y los demonios, y donde entra la curiosidad, porque es el mismo demonio que le dice, mira, ¿quieres ver más? ¿Quieres saber de esto? ¿Quieres saber del otro? Entonces, vamos a realmente concientizar y ver qué es lo que está pasando en nuestro núcleo familiar. ¿Qué tanto tiempo estoy dedicando de calidad para mis hijos? ¿Qué tanto estoy al pendiente de lo que ven y escuchan mis hijos? Y sí, no es fácil cuando los hijos son adolescentes, cuando ellos
de cierta manera están viviendo en rebeldía y exigen sus derechos, pero siempre hay maneras, mi querida Irma, de llegar al corazón de tu hijo. Y siempre Dios te presta ese momento de poder hablar con tus hijos. Mira que justo esta semana a mí me presentó un momento maravilloso de poder hablar con mi hijo más de 1 hora, porque andábamos de camino, estábamos en la calle, y la manera que mi hijo Ángel se expresa tan maduramente que digo, wow, ¿y cuándo creció mi hijo? ¿Y de dónde ha aprendido todas estas cosas? Y yo no sabía que podía yo discutir este tipo de cosas con mi hijo en una discusión sana, donde él me da sus puntos de vista y donde yo como madre, mi querida hermana, lo puedo corregir con amor, pero no exigiéndole y no imponiendo mis ideas, simple y sencillamente haciéndole saber lo que yo pienso que es mejor para él y el mejor para todos. Porque todo eso que tú quieres y que crees que es bien para tus hijos, obviamente es bien para aquel que convive también con él. Es muy, muy importante realmente, mi querida hermana, que volvamos al amor, al verdadero amor. Ese amor que da, ese amor que se da, que se entrega, que cuida, que protege. Mira, tú misma decías que como profesional, mi querida hermana, allá te servían el cafecito y llegabas a casa a servir el atole. Y los niños ya estaban esperando a ver qué iba a hacer mamá, porque de cierta manera saben que mamá provee. Y eso es un halago, mi querida hermana. Ahora parece que las mujeres lo queremos tomar como un insulto. Ay, es que ¿quién soy? ¿La chacha? No, eres esa mamá que cocina delicioso y que los niños ya están esperando a ver qué va a hacer mamá, porque la calle no llena mi paladar. La comida de la calle no llena mi paladar ni mi corazón. Y la comida de mamá llena mi paladar, mi estómago, pero sobre todo mi corazón, porque sé que está siendo cocinada con amor. Y no sé si a ti te ha pasado, hermana, pero ver que disfrutan de lo que tú has cocinado es el mejor regalo que te pueden dar al final del día. Amén, así es, Araceli. La verdad que eso es parte del amor, de nuestro amor de madres, de nuestro amor hacia los hijos. Pero fíjate, Araceli, que también yo quisiera ver cómo ese amor a veces es un amor excesivo, es un amor que asfixia, porque a veces también somos muy posesivas las mujeres y a veces somos muy aprensivas que queremos saber todo lo que hacen nuestros hijos, entonces ya no les damos esa libertad que también ellos deben disfrutar. Entonces, ¿cómo también nosotras tenemos que tener esa sabiduría para tener un punto de equilibrio donde tengamos controlada la situación, controlado nuestros hijos, pero donde también ellos puedan desarrollarse como personas? Lo que tú decías, lo que tú hablabas con tu hijo, ¿verdad? No sé cuántos años tiene tu hijo, no recuerdo, Ángel. En el caso de mi hijo, Josué, él tiene 15 años. Igualmente es un 18, sí, están ya justamente en esa edad donde ellos ya tienen un criterio, tal vez equivocado, porque están en proceso de formación, pero ya tienen sus ideas. Y yo lo veo con mi hijo igual, que yo ya puedo, a mí me encanta hablar sobre política, sobre todo eso, y él también va, y él comenta sobre Estados Unidos, él comenta sobre esto, sobre etcétera, ¿verdad? Pero ya tenemos que hablar. Entonces también es importante dejarles esa libertad, que no se convierta en una obsesión de parte de nosotros, especialmente las mamás, que a veces sale nuestro hijo, nuestra hija, y ya estamos, ¿dónde estás? ¿Con quién vas? ¿Qué estás haciendo? Y es una situación donde ya no los dejamos que ellos sean ellos mismos. Entonces creo que también es bien importante de que no se nos pase la mano, de que tratemos de ir cediéndoles esa libertad que ellos necesitan, esa capacidad que ellos tengan de desarrollarse, de crecer integralmente, de que cultiven su propia autonomía, porque nosotros no vamos a estar toda la vida con ellos. No, va a llegar el momento en que ellos van a aprender a volar y se van a ir lejos de nosotros. Pero entonces ahí donde nosotros tenemos que dar esos cimientos firmes y sólidos, valores morales, valores cristianos,
Todo eso es lo que se va a ir aprendiendo en la familia. Pero sí quería recalcar en este principio de permitirles a ellos su libertad y que vayan formando su autonomía ellos mismos, ¿verdad? Porque a veces yo he visto sí madres muy obsesivas con esto y que no dejan al niño ni que respire. Y a veces le llaman bebé ya a sus 20 años. Y también esa es otra situación que debemos tener cuidado con nuestro vocabulario. A ellos no les gusta y a muchos no les gusta tampoco que no les hablen diminutivo, porque los hace sentir como que muy indefensos o muy sin capacidades, ¿verdad? Entonces también hay que decirle su nombre como debe ser, porque también a veces ponemos apodos y a veces ellos se molestan porque tienen un nickname que en la casa está bonito, pero ya en la calle ya no, ¿verdad? Entonces creo que también es de ir conociendo cómo nuestros hijos se van desarrollando y cómo se van transformando en esos niños, en esos jóvenes, a esos adultos con criterio y con capacidad de decidir sobre sus propios intereses y sobre sus propios proyectos, ¿verdad? Entonces creo que esto es algo que yo quería llamar la atención. El otro tema, Araceli, es cómo formarlos éticamente a nuestros hijos, que tanta falta hace hoy en esta sociedad. Esa falta de ética nos ha llevado a esos actos corruptos que oímos por la televisión, por los medios, a esos actos inmorales de prácticas del aborto, de eutanasia, etcétera, ¿verdad? Porque llegan a ser profesionales, por ejemplo, médicos, que juran que van a usar su profesión en beneficio de la humanidad, pero lamentablemente hemos visto buenos médicos en un sentido negativo. Entonces es ahí donde cómo ir formándoles a ellos que se están formando en la escuela profesionalmente, pero también a la par esa ética, que eso generalmente no se forma en las universidades. Entonces eso lo tenemos que dar nosotros, esa moral, ese respeto a la vida y ese respeto al derecho ajeno, de los bienes, etcétera. Entonces creo que eso es bien importante, que nosotros ahondemos en esos espacios donde la escuela, donde la universidad los va a dejar totalmente a la deriva, ¿verdad? Porque ahí la ley del más pilas, la ley del más que se adelante, ¿verdad? O sea, si yo transgredo la ley porque me paso un semáforo en rojo, qué bueno, hasta me aplauden, ¿verdad? Porque soy muy, muy atrevida. O si yo me gano un puesto vendiendo mi alma o vendiendo mi cuerpo, pues qué bueno, hasta me aplauden, ¿verdad? Porque hemos llegado a esa indiferencia que hasta el pecado lo aplaudimos. Eso es lo que debemos evitar con nuestros hijos. Y es importante ir desarrollando buenos hábitos, y hablábamos también del tema de costumbres, Araceli, ¿verdad? Buenos hábitos y buenas costumbres o tradiciones en nuestros hijos, ¿verdad? Porque yo creo que también nuestras familias deben ser lugares donde nosotras, y especialmente está comprobado culturalmente, Araceli, que somos nosotras las mujeres que le trasladamos por medio del lenguaje, del idioma, muchas de las cosas de nuestra propia cultura a nuestros hijos. Nuestras comidas, por ejemplo, es parte de nuestra cultura, de nuestras tradiciones, de nuestros pueblos. Entonces también este cúmulo de tradiciones, de culturas, somos las mujeres que somos portadoras. Y es así que, por ejemplo, yo te digo, aquí nosotros tenemos fiestas patronales o tenemos fiestas, por ejemplo, el Día de la Independencia o las fiestas de calendario litúrgico, de Semana Santa, de Navidad, y también van acompañadas de ciertas costumbres familiares, de ir a las posadas o de hacer un viacrucis, o de la comida, ¿verdad? Que también la cuestión gastronómica es muy popular en nuestros países. Entonces también es ahí donde nosotras tenemos que ir fomentando esas culturas con nuestros hijos, esas tradiciones. Por ejemplo, acá para la Semana Santa se come el pan tradicional de yemas, que es un pan especial que se come con chocolate. Entonces aquí el ayuno del Jueves Santo, es muy común que se ayune el Jueves Santo y que solo se tome
chocolate y pan, de ese pan de yemas. O sea, es la cultura, es la tradición. Entonces también somos nosotros que tenemos que ir fomentando este tipo de complementos, diría yo, a estas fiestas, a estas fechas importantes de nuestro calendario litúrgico, pero también de nuestra vida como sociedad, ¿verdad? Porque si no se pierden. Yo veo, por ejemplo, allá en Estados Unidos que no hay una cultura, y es entendible, porque es multicultural. O sea, con tantas culturas que conviven, con tanta gente tan diversa de todas partes del mundo, pero a lo interno, los mexicanos tienen sus propios códigos culturales tradicionales, los guatemaltecos igual, los chinos, no digamos. ¿Cómo se ve esa cohesión cultural con ellos? La comida, la forma que comen, sus instrumentos que usan, ellos usan los chopsticks, los palillos, etcétera. O sea, son cuestiones que se van heredando de familia en familia. Entonces, eso también es bien importante, cómo nosotros educamos a nuestros hijos, porque qué tremendo sería que nosotros, hablando de Dios, hablando todo bien bonito al prójimo, pero que nuestros hijos sean unos patanes, que no tengan buenos hábitos, que no sepan comportarse, por ejemplo, en una mesa, porque hasta eso también es algo que debemos nosotros fomentar alrededor de nuestra convivencia familiar, mi querida Araceli. Entonces, todo esto es, no sé si tienes algo que comentar sobre este punto. Sí, me encantaría, justo cuando hablabas ahorita que decías cómo se comportan nuestros hijos, también recordar, mi querida hermana, que muchos han ido a ese encuentro personal con Dios, a esa transformación, a esa conversión, ya teniendo hijos adultos, y que no supieron cómo llevarlos en cierto momento. Y entonces, ¿qué pasa? Viene ese choque espiritual y cultural, y comienzan a rechazar al hijo, y comienzan a rechazar sus modos, y comienzan a rechazar todo lo que en realidad es el hijo, y eso está muy mal. ¿Por qué? Porque un buen cristiano es amoroso y es misericordioso, y se va a dar cuenta también y va a reconocer que lo que es el hijo es parte de él también, porque yo sé que los hijos crecen y toman sus propias decisiones, sí, pero también vamos a ver, mi querida hermana, que si nosotros no los crecimos en el amor, no los crecimos en nuestras propias tradiciones, no los hicimos amar la tradición, pero sobre todo éticamente, como bien dices tú, mi querida hermana, cuando tan solo de chiquito iban a una casa y se agarraba un juguete y no lo quería dejar porque decía que ya era suyo, desde ahí tú estás fomentando a tu hijo que está bien tomar lo que es ajeno y no exigirle como padre que tiene que dejarlo, o que si llegas a tu casa y de repente saca de su bolsita un carrito y que tú no dices de dónde lo tomaste, de dónde lo sacaste, vas a la casa y dices, mire, mi hijo se llevó este carrito y aquí está. Que el niño vea que hizo mal y que tiene que regresar lo que tomó. Eso probablemente, mi querida hermana, se pueda ver tan simple y tan pequeño, pero que tristemente, si lo dejamos, el niño al rato no va a ser un carrito, una pelota lo que se va a llevar, sino que si llega políticamente a avanzar a un puesto grande, obviamente va a ser un político corrupto, un médico sin moral. Eso, la educación empieza desde que están pequeñitos. Ese amor, ese tiempo, esa dedicación. De no dejar realmente esa familia tradicional a un lado, afuera. De realmente fomentar el amor a través de esas prácticas tan simples y sencillas, mi querida hermana, pero que pareciera que son totalmente difíciles y de otro mundo. El simple y sencillamente sentarte a comer por lo menos una comida y disfrutar y mirarse cara a cara y saber qué es lo que pasó durante el día. Es muy importante que seamos realmente una familia funcional y no disfuncional. Es importante, mi querida hermana, porque eso es una de las cosas que pasa. Cuando recién inicias y comienzas a estar en la conversión, quieres tomar el papel de Dios y te conviertes en juez. Y juzgas el acto de tus hijos, recriminas el acto de tus hijos y no te das cuenta que la que está cometiendo mayor pecado y un mayor error es tú misma como ser humano. ¿Por qué?
porque el único juez justo es Dios. Ojo, eso no quiere decir que no vamos a corregir a nuestros hijos. Claro que sí. El verdadero amor corrige a tiempo. El verdadero amor también da alas para que vuelen, como bien tú lo dices, mi querida hermana. Porque cuánto hombre de familia aún sigue pegado al ombligo de la madre y no tiene una familia que funcione. Porque el hombre hace lo que la mamá quiere y hay siempre discusión entre la esposa y el esposo. Es muy, muy importante también eso, como dices tú, que nosotros como madres no tengamos ese apego también con nuestros propios hijos. Y al tener ese apego, que tristemente ese control sobre nuestros hijos, que los mismos matrimonios y familias de nuestros hijos no funcionen gracias a nuestro mal actuar. Porque como yo soy la mamá, mi hijo tiene que hacer lo que yo digo y lo que yo quiero. Y porque antes de conocer mujer, conoció mamá primero. No. Si tú, mamá, eres una mamá controladora y hasta la fecha te metes en el matrimonio de tu hijo, y sobre todo si están en sacramento, ten en cuenta que le vas a ir a dar cuentas a Dios por ese matrimonio. Y sobre todo si se destruye, ¿y cuántas veces fuiste tu parte para que esto sucediera? Vamos a formar a nuestros hijos éticamente desde ahora. Pero si tus hijos ya son unos jóvenes, adelante. Si tú cometiste errores y les permitiste cosas en su tiempo, por vivir en el mundo, por vivir en la banalidad o por la falta de Dios, mi querida hermana, la falta de Dios sobre todo, y estás a tiempo de enamorar a tus hijos del amor de Dios, pero no exigiéndoles, no imponiéndoles a Dios, sino realmente viviendo a Dios en tu propia vida y que sea tu testimonio quien atraiga a esos hijos al verdadero amor. Y decir, si mi mamá fue capaz de renunciar a todo eso, yo soy capaz de eso, porque la felicidad que veo ahora en mi madre y en mi padre no la conocí antes. Fíjate que me decía mi hijo Ángel en esta conversación, mi querida hermana, me dice, mamá, wow, tú has cambiado mucho, pero ha sido un cambio bueno. No puedo creer que la Araceli de hace 7 años sea la misma de ahora. Mira, qué hermoso. En sus pensamientos, solito se trasladó a sus pensamientos de niño y ahora de joven. Y fíjate, mi querida hermana, todo empezó por una plática tan sencilla como decir, gracias, hijo, por haber retomado el fútbol. Y al haber retomado el fútbol, me diste y nos diste la oportunidad como padres de corregirnos y de reparar tanto daño que te hicimos, hijo, exigiéndote tanto. Gracias, mi amor, por permitirnos disfrutar contigo ese deporte que tanto tú amabas. Y comenzamos a hablar, mi querida hermana, y cómo los hijos realmente notan el cambio, pero no es una Araceli que recién conoció el amor de Dios, imponía a Dios. No. Una Araceli que se quiere dejar transformar por el Señor y que sea Dios quien enamore a mis hijos a través del amor mismo, del testimonio nuestro, mi querida hermana. Y aún estamos a tiempo. Probablemente habrá mujeres que digan, no, pero que mi hijo ya tiene 40, ya tiene 50, ya no cambió. No. No pidas al Señor que cambie tu hijo, cambia tú, mi querida hermana. Deja que el Señor, mi querido hermano, deja que el Señor actúe en tu corazón y créeme que el milagro se dará también en tus hijos. Pero no podemos dar lo que no tenemos. Entonces no exijamos a nuestros hijos algo que ellos no conocen. Así es, mi querida Araceli, totalmente de acuerdo que debemos de corregir a nuestros hijos, incluso la sanción, las Sagradas Escrituras dicen que eso es correcto, va a sancionar a nuestros hijos, pero también tenemos que tener cuidado. Dice la palabra de Dios en Efesios 6:4 y Colosenses 3:21, padres, no exacerbéis a vuestros hijos. Justo lo que tú estabas hablando.
¿verdad? Dejarles ser, o sea, corregirles, sí, orientarlos, pero dejar que también ellos avancen en su propio proceso, en su propio camino, porque, claro, hay que disciplinar, pero tiene que tener un límite, tiene que tener un equilibrio. Y aquí nos hace una pregunta este texto: ¿cómo hacer para que la disciplina sea el límite constructivo del camino que tiene que emprender nuestro hijo y no un muro que lo anule o una dimensión de la educación que lo acompleje? Muchas veces corregimos de una manera que acomplejamos a nuestro hijo y le limitamos y lo bloqueamos. Y donde él dice es que yo no soy inteligente. Y ya se grabó en su mente que no es inteligente, ya se bloqueó. Porque a veces nuestras palabras también son tan ofensivas con nuestros hijos. Entonces dice que hay que saber encontrar un equilibrio entre estos dos extremos, que los dos son nocivos, los dos le van a hacer daño. Uno sería pretender construir un muro a medida de sus deseos, de sus caprichos, de lo que él se le antoje, que crece sintiéndose sujeto de derechos, pero no de responsabilidades. Y esto lamentablemente vemos mucho, que hay mucha permisividad en nosotros los padres, que a veces hasta miedo le tienen a los hijos, porque vienen los hijos ya con eso, es que son mis derechos, yo tengo derechos, y entonces se nos va de las manos. Pero el otro extremo también es llevarlo a vivir sin conciencia de su dignidad, de su identidad única y de sus derechos, torturado por sus deberes y pendiente de realizar los deseos de otros. Y muchas veces nuestros deseos, porque somos las madres las que somos más aprensivas con nuestros hijos. Entonces, mis amadas hermanas, por favor, cuidemos esta relación con nuestros hijos, de no ser tan permisivas, pero tampoco que ellos vivan nuestra vida o nosotros vivir nuestra vida a través de ellos, que ese sería un grave error. Y bueno, y también, ya creo que el tiempo se nos ha ido, mi hermana Araceli, yo solo quisiera recalcar aquí un poquito donde la vida familiar dice que la familia es la primera escuela de los valores humanos, pero también la familia es el lugar donde se transmite la fe. La educación de los hijos debe estar marcada por un camino de transmisión de la fe, que se dificulta por el estilo de la vida actual, por los horarios de trabajo, por la complejidad del mundo de hoy, donde muchos llevan un ritmo frenético para poder sobrevivir. Sin embargo, la educación en la fe debe adaptarse a cada uno de nuestros hijos, porque los recursos aprendidos o las recetas a veces no funcionan. Las recetas, Araceli, que tú has usado para educar a tus hijos no van a funcionar para educar a mis hijos. Son contextos distintos los que tú has vivido, son valores distintos, son hábitos distintos, son códigos familiares que tú traes, culturas distintas, la cultura mexicana, la cultura guatemalteca. Entonces a veces queremos comparar con las culturas, con los contextos, y muchas veces equivocamos, fallamos, de verdad. Sin embargo, sí es bien importante que tengamos este concepto, que la familia se convierte en un sujeto de acción pastoral mediante el anuncio explícito del Evangelio y el legado de múltiples formas de testimonio, entre las cuales la solidaridad con los pobres, la apertura a la diversidad de las personas, la custodia de la creación, la solidaridad moral y material hacia otras familias, sobre todo hacia las más necesitadas, el compromiso con la promoción del bien común, incluso mediante la transformación de las estructuras sociales injustas a partir de los territorios en el cual la familia vive, practicando las obras de misericordia corporal y espiritual. Esto es bien importante, mi amada Araceli, que nosotros recalquemos, porque no solo vamos a hablar y hablar de nuestra fe, sin embargo, también debemos enseñar a nuestros hijos a ser solidarios con esas familias que más lo necesitan. Entonces, este sería el último punto, ya en vista de que el tiempo se nos ha ido agotando y que somos nosotros en la familia, en esa mesa, en esa convivencia diaria o cuando busquemos ese espacio donde también debemos de
transmitir esos valores de la fe hacia nuestros hijos. ¿Quieres comentar? Así es, mi querida hermana, y sobre todo que mira, todo, mi querida hermana, hablábamos del amor, de la tradición y la familia. El amor te lleva, como bien dije, al sacramento, y muchos lo ven como una tradición. Mucha gente va al sacramento por tradición, pero cuando realmente tienes una conversión, el amor te lleva al sacramento, el sacramento te lleva a la familia. Bendito y alabado sea mi Dios. Y qué hermoso saber, mi querida hermana, que si no descuidas esos 3 altares, que viene siendo el sacramento, el altar del sacrificio, acudiendo a alimentarte espiritualmente cada domingo, que si no descuidas esa oración antes de ir a dormir por tus hijos, y que ellos lo están viendo y que crecen viéndolo, ellos también a su vez lo van a transmitir, mi querida hermana, a sus hijos, y sus hijos a sus nietos, y sus nietos a sus bisnietos. Qué hermosa es la tradición cuando está bien fomentada y tomada de la mano de Dios. Bendito y alabado sea mi Dios. Y sobre todo, que la familia, el núcleo familiar es algo que debemos de cuidar. Es algo que debemos de cuidar. Y efectivamente, como dices tú, mi querida hermana, para mí todo va tomado de la mano de Dios, efectivamente, pero siempre vamos a pedirle al Señor que sea nuestro guía. Yo creo que este programa ha servido, mi querida hermana, para que muchos analicen sus vidas, cómo están como familia, si realmente están compartiendo en familia, si realmente están usando esos 3 altares correctamente, o si han descuidado 1, 2, o han descuidado los 3. Y si están descuidados los 3, quiere decir que hay caos en esa familia. Pero que el Señor hoy te invita a retomar nuevamente lo que es la familia tradicional, a vivir el amor, a llevar y transmitir ese amor a las familias y futuras generaciones. Bendito y alabado sea mi Dios. Y así es, mi querida hermana, el tiempo se ha acabado y seguimos con el nuevo programa Psicólogo en tu Casa, con nuestro hermano Rafael Aníbal Cortés y Mónica Ospino. Están de vuelta, bendito y alabado sea mi Dios, me lo voy a deleitar. Y yo sé que tú también, y todos nuestros queridos hermanos radio creyentes. Y bueno, hasta un próximo programa. Gracias, Irma preciosa, por acompañarnos. Gracias por estar aquí. Y yo creo que el programa debería de ser Araceli, Teresa e Irma. Gracias, que tengas una hermosa tarde. Dios les bendiga, mis hermanos. Los amo en el amor de Cristo. Bendiciones. Padres que llenos de amor hacen brillar el hogar con luz, con amor. Hoy siento alegría, Señor, por los hijos que no se rinden. Viven cada día tentados por sexo, dinero, pero vence el amor. Una familia es familia si hay comprensión. Familia es familia si hay reina Dios. Jesús, José y María, sagrada familia, nuestra guía, derramen su amor, su alegría y su bendición. Jesús, José y María, sagrada familia, nuestra guía, derramen su amor, su alegría y su bendición, su gran bendición. Hoy te agradezco, Señor, por la
las familias que luchan. Viven injusticia y pobreza, pero nunca en su mesa les falta el amor. Una familia es familia si hay comprensión. Una familia es familia si ahí reina Dios. María Evangelizadora Radio, una emisora 100% católica y llega a ti como un pedacito de cielo en tu hogar.